Bueno, vamos a seguir entonces con el tema de magnetismo. Y vamos a empezar a ver ahora un tema muy importante, eh, que es la interacción del campo magnético, no con una carga, sino con un conjunto de cargas. Es decir, más precisamente, con una intensidad de corriente, con una corriente eléctrica. Bueno, evidentemente, desde el mismo momento en que un campo magnético puede interactuar con una carga que se mueve, lo va a poder hacer con un conjunto de cargas. Vamos a ver cuál es la fórmula, la expresión que nos va a permitir estudiar este fenómeno. Entonces, supongamos que tenemos un conductor eléctrico, un tramo de conductor eléctrico de una longitud L que está dentro de un campo magnético externo. Por dicho conductor circula un conjunto de cargas, como siempre estamos suponiendo que son de signo positivo, con una velocidad de desplazamiento de igual a BD, velocidad de arrastre o de deriva, que ya hemos definido convenientemente. Y entonces cuando estas cargas ingresen a través del circulando por el conductor, ingresen a este campo magnético externo, va a haber una interacción entre los dos. La fuerza resultante que va a experimentar este conjunto de cargas o esta corriente que se va moviendo a través del campo magnético es esta fuerza que está acá, cuya expresión la tenemos acá. El producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Esta velocidad evidentemente va a ser la velocidad de deriva. Y nosotros ya habíamos obtenido una ecuación cuando vimos intensidad de corriente para la cantidad de carga que se mueve a través de este volumen de conductor, del trozo de conductor que está dentro del campo magnético. Tiene que ver con la cantidad de carga, una magnitud llamada N, densidad de carga, es decir, número de cargas por unidad de volumen. Y entonces, reemplazando estas expresiones que ya habíamos estudiado, llegamos a esta expresión de acá. Esto que está en este primer paréntesis es la cantidad de carga contenida en el volumen de ese conductor, de ese trozo de conductor que está dentro del campo magnético. Entonces, acomodamos un poco las magnitudes y a partir de la definición de densidad de corriente llegamos a esta expresión, donde me está diciendo que el módulo de la fuerza que está actuando sobre ese pedazo de conductor dentro del campo magnético es directamente proporcional a la corriente eléctrica que circula por el conductor, la longitud del trozo de conductor dentro del campo magnético y la magnitud del campo magnético exterior. Esto es para el caso en que, volvemos a ver la imagen, la velocidad de deriva o la dirección de la intensidad de circulación de la intensidad de corriente sea o bien el conductor esté perpendicular al campo magnético externo. Si no fuese el caso, acá hay que trabajar con la componente perpendicular del campo magnético. Entonces esto va a hacer que acá aparezca un seno de un ángulo phi que viene a ser, lo vemos en esta imagen, el ángulo que forma el conductor o la intensidad de corriente con el campo magnético externo. Y entonces esto recuerda a el módulo de un vector que viene de un producto vectorial de dos vectores. Uno de los vectores lo identificamos fácilmente, es el campo magnético. El otro no es fácilmente identificable. De hecho, todavía no lo hemos definido. Tenemos que definir un vector de manera tal que al ser multiplicado vectorialmente por b me dé f. Y ese vector va a ser definido de esta manera. I L vectorial, donde I es la magnitud de la intensidad de corriente que circula por el conductor. Y L va a ser un vector que está asociado con la longitud del conductor, es decir, que tiene que ver con la dirección y el sentido de la corriente que está circulando por ese conductor. Más precisamente, el valor diferencial de esta fuerza va a ser dado por este producto vectorial, donde I diferencial de L es un vector cuyo módulo coincide con el valor de la intensidad de corriente que está circulando por el conductor. Y el diferencial de L es un diferencial de longitud
que ya lo habíamos visto cuando vimos campo eléctrico, pero que vuelve a aparecer acá y lo vamos a mencionar y lo vamos a utilizar más adelante. Tiene que ver con un versor que coincide con, en principio, con el diferencial de longitud del conductor, pero también coincide o le da dirección y sentido a ese vector corriente, a este vector corriente. Muy bien, entonces el producto vectorial de este nuevo vector, vector corriente, con el campo magnético me da el valor del diferencial de fuerza que está actuando sobre un tramo diferencial de conductor. Integrando, obtenemos la expresión total, integrando a lo largo de toda la longitud del conductor. Evidentemente hay un producto vectorial, la dirección y el sentido quedan dados por la regla de la mano derecha, y esto tiene muchísimas aplicaciones. Acá se comenta una de ellas, pero vamos a desarrollar este tema con mucho detalle en la próxima sección. Acá tenemos un ejemplos sencillos de aplicación. Acá tenemos un caso de un conductor que tiene formas distintas. Si es rectilíneo en uno de sus tramos y es un segmento circular en otro de sus tramos, es simplemente aplicación de las fórmulas elementales. No tendrían que tener dificultad para ver. Veamos justamente lo que estamos diciendo. Hay un caso muy especial y de muchísima aplicación tecnológica, de mucha importancia, que nosotros lo habíamos pospuesto cuando vimos instrumentos de medida. Habíamos dicho que todos los instrumentos de medida que nosotros vimos en su momento, en el curso, se basaban en el galvanómetro de Dassorban. Y el funcionamiento de este galvanómetro no lo podíamos ver en ese momento, pero que lo íbamos a dejar para más adelante. Este es el momento. Entonces, acá tenemos la situación. Una espira que transporta corriente y que está sumergida dentro de un campo magnético. Para ayudar a la descripción de todo esto, vamos a considerar este sistema de referencia, donde el eje Z coincide con la dirección y el sentido del campo magnético externo. El eje Y de este sistema de referencia coincide con el eje de esta espira. Dicho sea de paso, esta espira puede girar libremente alrededor de un eje propio que coincide con el eje Y. Y acá tenemos el eje X. Entonces, con la fórmula que habíamos visto antes, cuando la corriente circule por este tramo de conductor de longitud A, la interacción entre esta corriente y este campo magnético me va a dar esta fuerza, ¿sí? Regla de la mano derecha, corriente, campo magnético, fuerza. La misma fuerza, el mismo razonamiento, la misma fuerza va a actuar en el conductor paralelo a este, pero que está en la parte inferior de esta espira. Como acá la corriente cambió de sentido, pero el campo magnético no, evidentemente el sentido de la fuerza F también va a cambiar. En cuadrados, digamos, en este sistema de referencia, esto será F, este será menos F. Igual módulo, igual dirección, sentido contrario. Muy bien. Por otro lado, cuando la corriente circule por este conductor, va a interactuar con este campo magnético. Otra vez, la regla de la mano derecha me dice que sobre este tramo de conductor, este tramo de espira, va a actuar una fuerza F', coincidente con el eje Y, y en este otro tramo de conductor paralelo al primero, como la corriente cambió de sentido, también va a cambiar de sentido la fuerza actuante, será la fuerza, dará por resultado la fuerza menos F'. Entonces, del análisis de fuerzas que actúan sobre la espira con corriente, debido a su interacción con el campo magnético externo, vemos que la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y es igual a 0. No hay fuerza resultante que esté tirando en la dirección del eje Y. Lo mismo sucede con la sumatoria de fuerzas en la dirección del eje X. En esta dirección tenemos F y menos F. Pero a diferencia de lo que sucede con las fuerzas primadas,
la fuerza F y menos F generan un par, una torca, sistema de dos fuerzas paralelas separadas por una distancia y que aplican un momento que va a hacer, si esta espira puede girar alrededor del eje, de un eje que esté en la dirección del eje Y, puede girar alrededor de dicho eje. Bueno, muy bien, acá tenemos la situación. Entonces, la fuerza F tiene esta expresión, I por A por B, y el par que se completa con menos F me genera una torca cuyo momento está dado por el producto de una de las fuerzas por la distancia de separación. La mínima distancia de separación entre F y menos F es este V por el seno de phi, donde V es la longitud de este tramo de la espira y phi el ángulo que están formando la fuerza F con, perdón, la espira con la dirección del eje X, o bien, si ustedes quieren verlo así, la espira con la fuerza F. Muy bien, entonces la torca va a tomar esta expresión y uno ve que esta torca está dependiendo de la intensidad de corriente que circule por ella, de la intensidad de campo magnético que esté atravesando la espira, de A, que es la longitud de uno de los conductores que conforman esta espira, y del seno del ángulo que está formando la espira por el eje X. De todas estas magnitudes que están aquí involucradas, la variable es el ángulo. A medida que la torca va actuando sobre la espira va cambiando de orientación, va girando alrededor del eje Y, y entonces eso hace que el valor del ángulo phi y el del seno de phi cambien. Entonces tenemos dos casos extremos. Cuando la espira se alinea perpendicular al eje X, entonces el ángulo phi vale 90 grados, el seno de 90 vale 1 y tenemos el valor máximo de torca. Y cuando la espira quede en dirección paralela al eje X, donde hace que el ángulo sea igual a 180 grados, y entonces, o 0, y entonces el seno de 0 de 180 vale 0, el valor de la torca es 0. Muy bien. Entonces, de esta manera, debido a la interacción de la corriente que circula por la espira con el campo magnético, la espira puede girar si está construida este sistema de manera tal de que la espira pueda pivotar libremente alrededor de un eje que coincide con el eje Y en este sistema de referencia. Para facilitar el estudio, podemos definir una magnitud que va a ser de utilidad y que por analogía con lo visto en el campo eléctrico, vamos a definir como momento dipolar magnético o momento magnético de la espira. Acá el nombre de momento dipolar no es del todo feliz porque en los campos magnéticos no hay un dipolo magnético, ya desde el momento en que no podemos aislar los polos de un imán, pero repito, por analogía con el campo eléctrico y en aras de una magnitud física que me ayude a simplificar la matemática, digamos, relacionada con el funcionamiento de este sistema, definimos al momento dipolar magnético de esta manera, como el producto de la intensidad de corriente por el área de la espira. El área de la espira en la fórmula de torca ha venido de acá. El valor de A por B, que son las dimensiones de la espira, es el área de la sección transversal de esta espira. Muy bien. Esto entonces hace que la torca que actúa sobre una espira con corriente en su interacción con el campo magnético externo puede ser escrito de esta manera, de una manera mucho más sintética, donde el ángulo phi ahora es el ángulo que están formando esta magnitud, momento dipolar magnético, y el vector B. Bueno, mu, momento dipolar magnético, debe tener una estructura vectorial, debe ser una magnitud vectorial, puesto que la torca es un vector y B es un vector. Entonces, si este ángulo phi puede ser reconocido como el ángulo que están formando un vector mu con el vector B, evidentemente aquí hay un producto vectorial. Y de hecho, el vector mu
puede ser definido de esta manera. El vector mu está dependiendo, otra vez, de la intensidad de corriente y del área, pero nosotros ya hemos, en el caso del campo eléctrico lo hicimos, definido el área por un vector. Un vector cuyo módulo coincidía con el valor del área de la sección transversal, en este caso de la espira, en aquel caso era de la superficie, lo habíamos visto cuando vimos la ley de Gauss, cuando calculamos el flujo eléctrico. La dirección era perpendicular al área de la espira, al área de la superficie, en este caso sería el área de la espira, y el sentido estaba dado por la regla de la mano derecha, que ahora va a ser aplicada en función del sentido de circulación de la corriente. Acá lo tenemos en una clara imagen. Entonces, de esta manera, con estas características, hemos definido el vector momento dipolar magnético o momento dipolar de la espira. Por lo tanto, podemos expresar, como nos pedía, digamos, la matemática, al vector torca como resultante del producto vectorial de otros dos vectores, uno el momento dipolar magnético y otro el campo magnético externo que interactúa con la espira con corriente. Muy bien. El hecho de que pueda girar la espira debido a esa interacción implica que hay una energía involucrada, gastada, aplicada, en este caso obviamente por el campo magnético externo, para poder hacer girar la espira. Y esa energía potencial va a ser dada por el producto escalar ahora entre el vector momento dipolar magnético y el vector campo magnético, con signo negativo desde el momento en que el trabajo y la energía potencial tienen signo contrapuesto. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí vamos a comentar una refinación, digamos, tecnológica que se aplica en la construcción de este dispositivo. Este dispositivo es la base del funcionamiento del galvanómetro de Dassorval, pero también de todos los motores eléctricos. Y una vuelta de tuerca de este principio, pero en sentido inverso, ya lo vamos a discutir en su momento, va a ser de un generador eléctrico. Entonces tiene aplicaciones tecnológicas muy importantes. Entonces, en base a ello, sería muy conveniente que la torca que actúa sobre la espira fuera muy grande. Es decir, que nos dé la posibilidad de poder aumentar la torca. Mientras mayor sea la torca, mayor va a ser la velocidad de giro de la espira dentro de ese campo magnético. Y entonces uno ve de la inspección de la fórmula, esta que tenemos acá, que podemos incrementar la intensidad de corriente para que la torca sea mayor, podemos incrementar la intensidad del campo magnético, podemos incrementar el área de la espira, pero para una geometría determinada, esto no puede ser indefinido. Es decir, el campo magnético va a depender del sistema que nosotros utilicemos para generar el campo magnético. Y en definitiva va a depender del tamaño, digamos, que queramos dar, las dimensiones que queremos darle a este motor, a este galvanómetro. La corriente va a pasar exactamente lo mismo. El área de la espira lo mismo. Es decir, son todos parámetros constructivos que están condicionados, sobre todo y fundamentalmente por el tamaño que uno quiere darle a ese dispositivo. Piensen, sin ir más lejos, en que si esto fuese el diseño, estuviéramos interesados en diseñar un galvanómetro para poder realizar mediciones, estaríamos muy condicionados, sobre todo justamente por el tamaño. Pero hay una ventaja, digamos, que es la siguiente. ¿Qué pasa si en lugar de que esta corriente que circula por esta espira circule por muchas espiras, muy apretadas todas, que estén dentro del mismo campo magnético? Es decir, en lugar de poner una sola espira dentro del campo magnético, ponemos una bobina o un solenoide. Acá lo tenemos. Simplemente lo que vamos a conseguir es que el valor de la torca que estaba dado por la fórmula anterior ahora quede multiplicada por la cantidad de espiras, porque cada espira por la cual circule la corriente ahí va a interactuar con el campo magnético externo que la está afectando. Entonces, al valor de esa torca
que actúa sobre una espira, directamente la multiplicamos por el número de espiras si en lugar de una espira tuviésemos un solenoide sumergido en este campo magnético, interactuando con la corriente que pasa por dicho solenoide. Y esa es la variante tecnológica que generalmente se utiliza. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos sencillos. Acá tenemos el comentario de un dipolo magnético que está sometido a un campo magnético no uniforme, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, de una espira, cuya magnitud característica es el momento dipolar magnético que acabamos de definir, y que interactúa con un campo magnético que no es uniforme, como por ejemplo el caso del campo magnético en las cercanías de un imán. Esto hace que las fuerzas que estén actuando sobre esa espira, digamos, tengan direcciones y sentidos relativamente, digamos, complejos. Obviamente, si hay cierta simetría en la espira, entonces la fuerza resultante puede estar alineada, como en el caso del ejemplo que muestra el dibujo, con una dirección y un sentido bien definido. Pero bueno, habrá que, digamos, estudiar cada caso en particular, y el estudio del campo magnético externo, digamos que pretende simbolizar este dibujo, lo vamos a posponer cuando veamos materiales magnéticos, porque ahí vamos a poder hacer una descripción más detallada de este tipo de interacción. Entonces vamos a saltar directamente el tema y vamos a caer a lo que habíamos mencionado, que es una aplicación directa, además del galvanómetro de Solvay, que es el motor de corriente continua o de corriente directa, que se basa en el mismo principio. Un imán externo que me genera el campo magnético externo y una espira que está girando, que transporta corriente y que puede girar libremente alrededor del eje de rotación, debido a la interacción que hay entre la corriente que circula por la espira y el campo magnético. Uno ve que este campo magnético y esta corriente interactúan para darme una fuerza, una torca, ¿sí? Si uno analiza, la torca tiene esta dirección y este sentido. Recuerden ustedes que la torca surge como producto vectorial entre el vector mu y el vector b. Regla de la mano derecha me da esta torca. Muy bien. Ahora bien, cuando por la espira circule corriente, interactúa esa corriente con el campo magnético, esto hace que aparezcan fuerzas sobre los costados de esta espira y esto genere una torca como acabamos de ver. Esa torca imprime un momento que hace girar a la espira y que va a depender del ángulo de orientación de la espira con el campo magnético. Cuando la espira rote 90 grados y esté en esta posición, campo magnético y vector mu alineados, el ángulo va a ser 0, el seno de 0, 0, no hay torca resultante sobre la espira. Cuando la espira esté en esta posición, campo magnético perpendicular al vector momento dipolar magnético, el ángulo va a ser 90, el ángulo que hay entre esos dos vectores va a ser 90, consecuentemente seno de 91 va a ser el máximo valor de torca. Entre el valor máximo y el valor mínimo, hay un sinfín, infinitos valores intermedios. El análisis así, teórico, hace presumir que la espira va a girar desde esta posición hasta esta, o sea, cuando en su giro, cuando pase por esta posición está recibiendo la máxima torca, es decir, va a pasar con máxima velocidad. Pero cuando llegue a esta posición, al no haber torca resultante sobre la espira, esta se va a detener. En principio tendría que ser así. Bueno, por una cuestión de inercia, la espira pasa de esta posición de equilibrio y en cuanto el ángulo deje de ser 0, el ángulo que forman B y mu dejen de ser 0, inmediatamente aparece una torca que la hace completar su giro. Bien, este entonces es el principio de funcionamiento del motor eléctrico, que acá está detallado, y que, bueno, en algún momento vamos a tener la posibilidad de discutirlo con algún otro detalle, pero lo vamos a dejar para más adelante. Muy bien, perfecto.
Entonces, con esto terminamos esta parte de interacción. Y para terminar con el tema, vamos a ver otro efecto debido a la interacción entre las cargas eléctricas en movimiento con campos magnéticos externos, que es el efecto Hall. Este efecto es el que se produce cuando a través de una tira metálica, como la que está descrita acá en la imagen, una carga eléctrica producida por una corriente atraviesa esta lámina que está sumergida, digamos, en un campo magnético externo. En este sistema, el sistema de referencia adoptado, el campo magnético tiene la dirección del eje Y, las cargas que circulan a través de esta cinta metálica siguen la dirección del eje X, y otra vez, cuando esta carga eléctrica moviéndose a una velocidad v sub d ingrese a esta cinta que está sumergida en un campo magnético, va a aparecer una interacción sobre ella. Otra vez el análisis aplicando la regla de la mano derecha me hace ver que sobre esta partícula cargada aparece una fuerza que está en la dirección del eje Z en el sistema de referencia elegido. Por lo tanto, cada carga que pase por esta cinta recibe la interacción del campo magnético externo y es barrida hacia arriba, forzada a ir hacia arriba, debido a la fuerza magnética que está actuando sobre ella. Esto hace que a medida que vayan pasando las cargas a través de esta cinta, se produzca una acumulación de cargas en la parte superior de la cinta. Entonces la parte superior de la cinta quede cargada positivamente y por inducción aparezcan cargas negativas acá abajo. Luego, a medida que las cargas vayan pasando por la cinta y vayan siendo barridas en su interacción con el campo magnético externo, la cara superior de la cinta va a quedar cargada positiva, la cara inferior negativa, y va a empezar a aparecer progresivamente, paulatinamente, un campo magnético cuya dirección y cuyo sentido va a tener el que se indica acá en la figura, para una carga positiva. Esto hace que en algún momento el valor del campo eléctrico que se genera debido a este mecanismo y la velocidad de movimiento de la carga hagan que la fuerza eléctrica que aparece en la carga, que tiene la misma dirección y el mismo sentido que el campo eléctrico, y la fuerza magnética debido a su interacción con el campo magnético externo, sean iguales, un regulador de velocidad. A partir de ese momento y para ese valor de campo eléctrico y campo magnético y velocidad, las próximas partículas que ingresen por la cinta no van a sufrir ningún tipo de desviación y van a circular sin sentir la interacción combinada con el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces se va a cumplir esta ecuación. La fuerza eléctrica y la fuerza magnética van a ser iguales y de sentido contrario. La relación entre el campo eléctrico y el campo magnético y la velocidad van a ser esta, que ya habíamos estudiado, ya habíamos obtenido esta expresión. Se pueden redefinir convenientemente las magnitudes a través de la densidad de corriente, que tiene la dirección y el sentido del eje X en este sistema de referencia elegido. Y entonces me queda esta expresión final, donde yo puedo despejar de ahí, entre otras cosas, el producto de N por Q. Y este es el famoso efecto Hall. Este efecto hace que este experimento permite conocer con mucha precisión el valor del producto NQ, porque fíjense que queda dado por la densidad de corriente. En un armado experimental esto es perfectamente controlable y conocible, porque uno sabe cómo armó el circuito, qué batería lo colocó y qué dimensiones tiene la cinta. Por la misma razón, campo magnitud, el campo magnético y el campo eléctrico también son conocidas y controladas. Yo tengo entonces una expresión y una técnica experimental que me permiten conocer fácilmente el valor del producto N por Q. Y si yo encima conozco el signo de la carga y el valor de la carga, por ejemplo, que atraviesa la cinta, entonces estoy en condiciones de poder obtener a través de un armado experimental el valor de N, la densidad de partículas para ese material. Bien, esto es lo que se conoce entonces como efecto Hall. Acá tenemos un pequeño ejemplo y con esto entonces terminamos este tema.